Bueno, ya les decía yo en los titulares, hay una pintura que se formó justamente de Plumavit. ¿Para qué? Para evitar que contaminemos más en nuestro país. Ustedes saben que 360 millones de toneladas se botan al año de Plumavit, lo cual es un tremendo problema, sin duda, sobre todo por la cantidad de desechos que generamos. Y en este sentido hay dos personas que se preguntaron sin duda qué hacer con este material, con este desecho, cómo podemos ayudar un poquitito al medio ambiente a superar esta problemática. Y estamos junto a Cristina Acuña, que es cofundadora de Ideatec, quienes crearon esta pintura maravillosa que nos ayuda a reducir las emisiones de CO2. ¿Cómo estás? Muy bien, Macarena. ¿Y tú cómo estás? Muchas gracias por tenerme acá. Estamos muy felices de tenerte aquí de todas maneras. Este es un espacio abierto, dejamos el micrófono abierto para poder mostrar este tipo de iniciativas que sabemos que nos hacen tan bien, que son sostenibles en el tiempo, donde vamos a poder pintar casas, me imagino, ocuparlas en distintas zonas y así reducimos un poco estos gases de efecto invernadero que nos tienen con un grave problema, ¿no? Eventos meteorológicos impactantes. Sí, cada día están peor los eventos meteorológicos, como que uno se sorprende cada día más. ¿Cómo nació esta idea? Sí, ¿cómo empezó? Bueno, hace 10 años atrás, junto a mi socia Constanza, las dos somos químicas de profesión. Sí. Queríamos reivindicar la química y decidimos que queríamos hacer algo que mostrara que con la química se pueden hacer cosas positivas, ¿ya? Esa era la primera motivación. Empezamos a buscar y nos dimos cuenta de que había muchos residuos. Por un lado, mi socia en esa época ya trabajaba en una empresa donde veía muchos residuos y yo trabajaba en investigación y desarrollo, desarrollando proyectos de investigación. Entonces dijimos, ¿qué podemos hacer? Y empezamos a buscar y encontramos que el Plumavit era un residuo maldito. Y se utiliza para todo. O sea, al final si nos ponemos a pensar, uno compra algo y viene con Plumavit. Sí. Lo que pasa es que pasa desapercibido un poco porque no es de todos los días, pero la verdad es que es muchísimo lo que se genera, porque además está el Plumavit domiciliario, ¿cierto? Pero además tenemos el Plumavit que es industrial. Tenemos todas las mermas, tenemos además Plumavit que se usa. ¿Cuánto se genera al año de Plumavit? Estábamos hablando de una cifra de 360 millones de toneladas al año en Chile. 360.000 toneladas más o menos son los que se generan. Pero que es un montón. Hay un punto súper importante respecto de eso, porque si uno lo compara en cuanto a tonelaje, es mucho menos en comparación, por ejemplo, a PET u otro tipo de plásticos. Claro. Sin embargo, el Plumavit es 100 veces más voluminoso. Sí. Entonces, tú tomas... Y pesa poco, entonces estamos hablando de mucha cantidad. Un metro cuadrado de Plumavit no alcanza a pesarte 10 kilos, 15 kilos. O sea, no es nada. Por lo tanto, si eso llega a relleno sanitario, usa un espacio tremendo. Y además contamina. ¿Por qué? Porque si llega no a relleno sanitario, llega al mar, la flora y la fauna se ve obviamente afectada. Sí. Y eso es súper dramático en realidad porque... ¿qué haces con eso? Y si es que está en vertederos también, contaminación visual. Sí. O sea, nos afecta a todos, al bienestar de las personas y sin duda lo más importante es que genera una cantidad de residuos que después no saben qué hacer. Exacto. Esta es una idea muy novedosa. ¿Cómo surgió esto de la pintura? Porque, claro, ya tenían la base de hay que hacer algo con este residuo, pero ¿por qué se imaginaron la pintura? Ya, no, esto no fue así como que de repente, ¡pum!, nos cayó un alcachofazo y se nos ocurrió. Fue un proceso de investigación. Ya primero lo que hicimos fue buscar muy ñoñamente en la bibliografía qué era lo que había. Ya entonces empezamos a buscar y empezamos a tratar de reproducir. Entonces empezamos a mezclar el Plumavit con diferentes cosas, diferentes componentes. Y una vez que esas cosas empezaron a funcionar, empezamos a hacer nuestras propias mezclas. Y nos dimos cuenta que podíamos transformar el Plumavit en una sustancia pegajosa muy parecida a la miel, visualmente hablando. Entonces, de hecho, al principio pensamos en hacer pegamento. ¿Ya? No funcionó. Pero alguien, una vez que... estábamos con este pegamento, se lo mostramos y le dijimos, oye, esa persona nos dijo, esto parece barniz. ¿Podrían tratar con barniz? Entonces nosotros dijimos, ok, tratemos con barniz porque en realidad no teníamos otra idea. Tampoco funcionó, de hecho funcionó peor que el pegamento. Pero todas las normas, todas las cosas de los barnices están relacionadas con las pinturas. Entonces ahí dijimos, ¿y qué pasa si tratamos de hacer pintura? Y ahí empezamos a trabajar con gente que sabía de pinturas, porque en realidad el mundo de las pinturas, desde el punto de vista técnico, es muy técnico. Sí. Entonces hay que trabajar con gente que sepa. Entonces empezamos a ver si podíamos desarrollar efectivamente pinturas a partir de este residuo, a partir en realidad de esta miel.
porque esta miel finalmente, que técnicamente se llama resina, es lo que hace que, por ejemplo, cuando tú pones la pintura en un muro o en un piso, es lo que se adhiere. Claro. Eso es lo que tú logras. Entonces, lo otro es ponerle un color nomás, ¿no? Lo otro, en realidad tiene varios más componentes, sí, pero que el proceso es harto más largo. No, pero está súper bien. Pero sí, en el fondo lo que tú haces es que tú tienes esta miel. Especie de miel. Exacto, claro. Le echas los aditivos que tengas que agregarles y, por ejemplo, dentro de las cosas que le echas el talco. Súper tradicional, es algo que es, de hecho yo creo que usan la mayoría de las pinturas. Y eso le empieza a dar consistencia a la pintura y empieza cada vez a lucir más como pintura. Y evidentemente al final, como decías tú, se le agregan pigmentos dependiendo de si tú quieres tener un color X. Claro. Y con eso nosotras lo primero que hicimos fue pintura para piso. Ya. Algo me iba a preguntar. Sí. ¿Cuánto podemos reducir un poco la cantidad de toneladas de Plumavit con esta creación? Mira, hoy día ya llevamos más de 100 toneladas valorizadas gracias a la fabricación de pinturas utilizadas. Ya. Es decir, que en el fondo los clientes han comprado esa cantidad de pintura equivalente en el fondo en Plumavit. Eso equivale a más de 300 y tantas toneladas de CO2. Wow. Es muchísimo. Y una de las gracias que tiene esto es que es solamente por pintar. ¿A qué quiero llegar con esto? Que en el fondo, si tú quieres reducir tu huella de carbono, muchas veces tú piensas en que tienes que gastar en algo, tienes que comprar algo, o un bono de carbono, o hacer algo distinto. Pero, o reducir quizás algunos hábitos, dejar de ocupar el auto, ocupar una bicicleta. Por ejemplo, pero cuando tú vas a pintar porque lo necesitas o porque quieres. Sí, bueno, entonces no pinta porque quiere. O sea, en el fondo, a menos que quieras hacer una remodelación, que tu lugar se vea bonito, y eso se hace, sí. Exacto. Pero es una necesidad, digamos. Exacto. Entonces, el simple hecho de reemplazar una pintura tradicional por este tipo de pintura, ya estás reduciendo la huella de carbono. Sí. Y algo súper importante, especialmente para las empresas, porque la verdad es que más del 90% de nuestros clientes son empresas, ellos pueden incluir la cantidad de CO2 y de Plumavit que han reducido en sus reportes, porque nosotros emitimos un certificado que certifica, valga la redundancia, cuánto CO2 han reducido y su equivalente, por ejemplo, a árboles y cuánto, gracias a cuánto Plumavit fue el que se trabajó en el fondo para poder fabricar esa pintura. Claro, algo importante es que el Plumavit no es biodegradable, entonces no tenemos dónde ponerlo cuando se fabrica este Plumavit, no hay dónde eliminarlo. Entonces eso es bueno, que al menos se reutilice, le das esta segunda vida. Y así nos llenamos nuestros vertederos con Plumavit, que es muy difícil. ¿Se demora cuántos años quizás? Está calculado unos 400 años. Ahora, siempre son cálculos estimativos. En realidad nadie sabe porque, bueno, habría que estar 400 años midiendo. Pero claro, eso es más o menos lo que dicen en general de los plásticos. Porque el Plumavit, entre paréntesis, es un plástico. Sí. Sino que se ve como se ve porque está espumado es como espuma. Cuando uno hace espuma de jabón, digamos, sí, ya, esa espuma, si uno lo piensa, es agua que crece con el jabón. Ya, el Plumavit es lo mismo, es como un plástico pero que crece, se espuma. Entonces por eso se ve blanco. De hecho, cuando tú lo reduces, ya no es blanco, es transparente, es incoloro. Tengo entendido que tú decías, nuestros principales clientes son empresas, pero también se puede vender quizás al gobierno cuando hay que hacer una remodelación de las calles, cuando hay que pintar espacios que son públicos, porque claramente se puede ayudar mucho a disminuir esta cantidad de toneladas que se pierden, son desechos que en realidad no se tiene quizás el apuro correspondiente, pero en todas las estadísticas, en todas las cifras que nos han mencionado los últimos organismos, dicen que estamos derecho a que la temperatura del planeta siga aumentando, entonces algo hay que hacer. Algo hay que hacer, es verdad. No, y pensando un poco en lo que decías tú, de que la parte pública, el sector público, la verdad es que tiene un tremendo poder para poder eliminar el Plumavit, sí, utilizando, por ejemplo, nuestras pinturas. Ahora, eso vale para muchos productos que usan componentes reciclados, ¿cierto? En el caso nuestro, sí, las pinturas. Ahora, no sé, honestamente, siéndote súper honesta, qué es lo que pasa ahí, porque la verdad es que el Estado no es un ente que compre mucha pintura. No. O sea, a nosotras quiero decir, porque obviamente sí usa mucho. O sea, pero imagínate todas las casas que se fabrican, todas las vías, las calles, las obras de arte que muchas veces se licitan, se hace mucho. Lo que pasa es que, bueno,
es engorroso, hay que preguntarle a ellos en realidad qué es lo que pasa y cómo lo tendrían que hacer. Eso, bueno. Pregunta, ¿cuándo partieron ustedes con este proyecto que ya se transformó en una empresa, me imagino, bastante grande para haber vendido más de 100 toneladas, me dijiste tú? Sí, de Plumavit. Nació hace 10 años, no, más de 10 años. Ya. De hecho, a mediados del año pasado cumplimos 10 años. Wow. Lo celebramos con todo, así que llevamos 10 años desde que empezamos con la idea hasta que ya empezamos a vender y también desarrollamos diferentes productos. Por ejemplo... ¿con Plumavit? Todos con Plumavit. Ya, eso es súper importante. Todos con Plumavit. La duda la tenía acá en la cabeza. Sí, todos con Plumavit. Mira, empezamos con las pinturas de piso, que de hecho es lo que más se vende porque es lo más antiguo, pero además, por ejemplo, hay sellos que se usan mucho en los estacionamientos, por ejemplo, que se ven brillantes. Muchas veces ese brillo es porque se les pone un sello que se llama matapolvo. También tenemos eso. Mira, ¿pero produce algo con el polvo, digamos? No, lo que pasa es que... Así? Porque el hormigón... el hormigón en general siempre saca polvo, nunca para de sacar polvo. Entonces, cuando tú le pones esto, es como poner un esmalte transparente. Claro, es como poner una especie de muro para que no saque tanto. Entonces deja de emanar polvo, ya es como que lo tapas, es como que lo sellas. Por eso se llama sello matapolvo, porque evita el polvo. Tenemos pinturas de muro, las tradicionales, esmaltes al agua. De hecho, todo se vende por la página web. Entonces también... Página web, ¿puedes decirla para las personas que quizás nos están viendo y la quieren buscar? idea-mediotech.cl. Esa es la página web. Y ahí pueden comprar todo tipo de pinturas, tanto para la casa, también si es que son empresas pueden empezar a averiguar. Están también las pinturas de piso, que de repente hay gente que le gusta hacer cosas también en sus casas, en los pisos. Y hay varias pinturas técnicas. En general nosotras nos hemos enfocado más en el mundo técnico. Entonces, por ejemplo... porque claro, han trabajado con especialistas de la pintura también. También. Por ejemplo, tenemos pintura para zinc. Ahí hay harto que hacer. Y lo último que sacamos al mercado, que es algo súper enriquecedor, una pintura que es para reducir la temperatura de espacios calurosos. Mira, ¡ay, qué importante es esto! Esto es súper importante. Por la alta temperatura, sobre todo. Mira, justo, canal del tiempo, estamos hablando de la posibilidad de una ola de calor. Y acá nos dices que se puede reducir un poquitito la temperatura, lo que es muy bueno, porque hay personas que ni siquiera pueden dormir por el calor en la noche. Exactamente. Entonces, cuéntanos un poquitito cómo funciona. Básicamente se trata de lo siguiente. Normalmente el calor entra por el techo. ¿Ya? Muchas veces, de hecho, los techos son metálicos y el metal transmite el calor, es casi como estar sin techo, o sea, en el fondo sin barrera aislante. Entonces, lo que hace esta pintura es que tiene dos efectos. Por una parte, tiene el efecto de reflejar la luz, que en realidad lo que refleja es el calor, rebota. Es como cuando uno va a la nieve y como que a uno le brilla la luz en los ojos, el calor hace exactamente lo mismo, rebota, ¿ya? Y por otra parte, tiene unas micro burbujas de aire. De hecho, eso es en alianza con 3M, que incorporamos estas burbujas de vidrio, que es como poner un pequeño colchón de aire. Ya. Entonces, eso genera una segunda capa aislante que evita que entre el calor hacia el interior. Eso, qué importante. Sí. Bueno, mira lo que traje. Es que tú nos habías traído esto para mostrarlo en el programa. Sí. Y yo te lo traje, te lo acerqué. Ya, mira, a ver, vamos a ver. Con esto lo vamos a mostrar un poquitito y ahí nos vamos cerrando esta entrevista. Muchas gracias, Cristina, por habernos comentado acerca de este gran proyecto que, mira, aquí sale. Reciclas 0,6 kilos de Plumavit con este tarro. El chiquitito, sí. Mira, qué bueno. Con el grande son como 3 kilos, dependiendo del producto. Sí, me imagino. Y este es el que es para la temperatura. Recordemos entonces la página web. Ahí. idea-mediotech.cl. Listo, ya lo saben entonces. Muchas gracias, Cristina Acuña, cofundadora de Idea Tech.